Hola mis hermanos latinoamericanos, gran saludo a todos ustedes. Pero hoy quiero particularmente, más allá de lo que es el contexto de nuestro hemisferio, quiero hablarle a los hermanos ecuatorianos. Efectivamente ya arranca, pues se pone en escena la campaña electoral que va a permitir tener pues un nuevo presidente o una nueva presidenta o el mismo presidente en el ejercicio del gobierno y del poder en este país de Sudamérica, como lo es el lindo país del Ecuador. Saludos a cada uno de ustedes. Bueno, mis hermanos, mi contenido de hoy trata de precisar 5 variables que para mí son fundamentales y que van efectivamente a impulsar una vez más la eventual derrota del señor Daniel Noboa. Y esto, no soy seguidor de ninguno de los partidarios políticos que hay de los partidos políticos que hay en el Ecuador, sino de que creo de que firmemente en la reacción y la capacidad de los pueblos para entender lo que es la verdadera búsqueda de sentir desde su gobierno una verdadera carga de felicidad. Y creo que definitivamente el ejercicio de Noboa en el tiempo que ha tenido gobernando no ha llenado las expectativas de los ecuatorianos, de los hijos de Quito, de los hijos de Guayaquil, de los hijos de Ambato, de los hijos de Manta. O sea, este gobierno ha sido un gobierno muy malo, un gobierno tan malo como el del señor Lenín Moreno, tan malo como el de Lazo, y al fin y al cabo, cuando vemos a esa trilogía de gobiernos similares en el ejercicio, digo, de lo malo que han sido en la gestión pública, definitivamente yo no quisiera creer de que el pueblo ecuatoriano va a rendirse a los pies ante una nueva oferta de alguien que no tiene nada que ofertar a este pueblo bravío como lo es el pueblo ecuatoriano. Y dentro de esas 5 claves yo quiero hablarles, por ejemplo, el tema del desconocimiento de la institucionalidad, de la figura del derecho constitucional, del derecho como tal, de ese derecho positivo que hay en toda América Latina y que efectivamente desde la UNAM en México hasta pasando por las universidades como la Javeriana, la Central en Caracas, la Universidad de San Marcos, las universidades del Ecuador y terminando allá en la UBA en Argentina, sin lugar a dudas el manejo del ejercicio del gobierno desde la perspectiva institucional, desde lo jurídico y constitucional, yo creo que el señor Noboa ha dejado mucho que desear. Un gobierno de bochorno en este sentido, producto de los aconteceres que todos conocemos. Y no hay que descubrir el agua tibia. Fíjense ustedes un tema, el tema de la señora Verónica Abad. Ese es un tema profundamente inconstitucional, la capacidad de respuesta que ha tenido el Ejecutivo ecuatoriano en lo que corresponde a esta figura de la vicepresidencia del país. Segundo, el tema de la Embajada de México. El respeto a la territorialidad de una embajada, eso está en el marco del derecho internacional público, está en toda la legislación constitucional de muchos países del mundo, en el derecho positivo y en el derecho consuetudinario inglés. Eso existe en todas partes del mundo y bueno, poco le importó al señor Noboa para sacar a Jorge Glass, sacarlo de allí, bueno, irrumpir en la embajada por la vía violenta. Entonces, esas son cosas que nos están diciendo y hoy un tema que está en el ambiente que es la constitucionalidad o no del tema del permiso del señor Noboa para irse a la campaña, que creo que es una trampa cazabobo donde los opositores están diluyéndose ahí, no dándose cuenta que el verdadero problema no está allí, el problema está en la crisis que vive el hombre de a pie en el Ecuador, el ecuatoriano de a pie, la maestra, el maestro, el médico, el obrero, el trabajador, el nuevo emprendedor, la crisis que ha sido sometido en los últimos años y que Noboa siempre ha buscado como sopretexto, como la panacea a su problema, argumentar un discurso del pasado. Eso es lo que ha ocurrido. Y están cayendo en ese tema de que si es inconstitucional, un tema que al pueblo llano poco le importa, porque ese es un tema de los juristas, es un tema de los estudiosos del derecho, que efectivamente sabemos que con el pulseo político a veces lo político prevalece por encima de lo jurídico y le van a terminar dando la razón al señor Noboa. Entonces, fíjense ustedes, por otro lado, la segunda clave o la segunda variable son los conflictos innecesarios buscados. Uno, aquel conflicto que afectó la economía del país durante unos meses, como fue el tema con el embargo producto de querer vender los equipos militares rusos como chatarra militar. Afectó pues al productor, al exportador agrícola de banano de Ecuador, se vio muy afectado en ese sentido porque estás tirando por un despeñadero a uno de los mejores clientes, en este caso compradores,
importadores, porque al comprar desde la Federación Rusa se está importando banano del Ecuador. Entonces ese tipo de conflictos innecesarios afectaron la vida del país. Cerró con una cumbre iberoamericana, bueno, que complementó todo lo malo de su gestión de gobierno, la falta de operatividad que fue tan opacada que casi nadie habló, porque en paralelo se estaba viviendo la cumbre pues, del Pacífico que terminó tributando a favor de la señora del Perú, en este caso la señora Baluar. Y fíjense ustedes, la cumbre de iberoamericana, creo que en Cuenca pasó sin pena ni gloria. Esto es parte de un gobierno y de un equipo de asesores muy malo que ha tenido en el Ejecutivo de Gobierno Nacional que ha tenido el señor Noboa. El tercer aspecto, la criminalidad, un tema que constituye una condición sine qua non para ser discutida dentro del ejercicio de un gobierno. Yo decía de que Nayib Bukele no llegó diciendo que la criminalidad era producto del pasado de quienes gobernaron, sino que el tipo le puso el cascabel al gato. El tipo en un corto tiempo, en su primera gestión de gobierno, terminó con el tema de la criminalidad y bajó unos índices que hoy en día se convierten en un referente a nivel internacional, sin estar echándole la culpa a los gobiernos del pasado como una justificación ante tu incapacidad en el ejercicio del gobierno de un sistema judicial que a veces pudiese estar corrompido o está corrompido, producto pues del tema del tener, de la gente querer ostentar cosas que no pueden conseguir con un sueldo, con un salario como funcionario público y terminan en los brazos, en este caso, del narcotráfico. Y bueno, y que de paso afecta a la juventud del país. Y por otro lado, más allá del tema de la criminalidad, el colapso del sistema eléctrico. Tener un país en el año 2024, cuando tú desde el primer momento, si tú conoces el país y tú tienes un plan de gobierno para llevar a cabo luego un plan de acción, cuando tú buscas a tus futuros ministros que levantas el diagnóstico del país antes de llegar al gobierno, ya tú sabes que uno de tus problemas es la inversión eléctrica para que el sistema no te colapse nunca. Entonces este señor esperó que el sistema colapsara para cerrar diciembre con la cantidad de apagones entre octubre y diciembre que definitivamente le quitaron la paz, la tranquilidad y la alegría al pueblo ecuatoriano, a los empresarios ecuatorianos, a los nuevos emprendedores, porque eso acabó con la actividad comercial del país. Esa es una realidad y eso el pueblo ecuatoriano, que no es escandinavo, que no es anglosajón, es un pueblo latinoamericano, sudamericano, de raíces aborígenes, que no perdona esa manera de llevar el gobierno. Por eso sigo insistiendo de que Noboa está presentándose en una campaña que no tiene nada de ofertar, pero que efectivamente ya creo que va marcado por el camino de la derrota. Solo falta una oposición que se organice, una oposición capaz de amalgamar un gran frente que permita que en la primera vuelta dejar detrás a Noboa y a los demás competidores. Porque si hay la posibilidad de la segunda vuelta, como ha ocurrido en el pasado, a veces el triunfador de la primera termina derrotado. Entonces yo creo que es importante tener una visión bien monolítica, bien claro de las alianzas en el sector opositor. Por eso es un problema de ustedes los ecuatorianos. Y el quinto problema, que es la quinta variable, que al fin y al cabo es la que cierra con todo esto, es el tema del desempleo. Bueno, en los apagones, el sistema eléctrico nacional colapsado originó parte de ese desempleo. El tema inflacionario, el tema de los salarios, el tema, bueno, de gente en la calle que no pudo trabajar ni de buhonero porque no podían tener la posibilidad de comprar una pequeña planta o generador eléctrico para dar energía a su negocio, y todo eso acabó con la vida económica del país. Entonces, cuando tú sumas eso y le generas a la gente en la psique una tremenda incertidumbre, o sea, ¿qué va a pasar con nuestro país? Noboa definitivamente es lo que piensa el ecuatoriano de a pie, no puede seguir gobernando. Esas son las grandes incertidumbres y las interrogantes que se hace el hombre de a pie a lo largo de la gran geografía, tanto andina como de playa que tiene el Ecuador por las orillas del Pacífico. Entonces, yo siento, mis hermanos, de que definitivamente si en Ecuador las cosas se organizan bien, desde la perspectiva de una campaña política bien sistematizada, con mucha reingeniería política, con una visión de avanzada y tocar los problemas fundamentales del pueblo, porque son los problemas, el problema del pueblo no es el permiso de Noboa, eso no le importa al ecuatoriano de Cuenca o de Guayaquil. La gente quiere ver la solución a su problema, el maestro quiere ver cómo mejora su capacidad de remuneración, el médico quiere ver cómo gana mejor,
el pequeño empresario quiere ver cómo aumenta sus ganancias, cómo paga el crédito, quien logre pues obtener un crédito hipotecario para pagar un apartamento, para comprar un vehículo. Eso es lo que la gente quiere conseguir en el Ecuador. Y Noboa ya dio muestra en esa extensión de un gobierno de Lasso y del mismo Lenín Moreno de que es incapaz de plenar de felicidad al pueblo ecuatoriano. Por eso, Noboa, con esas 5 variables, está definitivamente derrotado ya de entrada en la campaña política. Solo unos pequeños grupos beneficiarios del ejercicio del gobierno con prebendas en la élite quiteña, en la élite de Guayaquil y de las principales ciudades, son los que estarán votando por Noboa. Pero el pueblo de abajo, el pueblo de a pie, los que a diario desde las 5 de la mañana se comen un cable para salir a la calle, esos son los que efectivamente van a pasar la factura final el día de las elecciones. Así que, mis hermanos, saludos a todos. Era lo que quería comentarles porque creo definitivamente que esa es la realidad. Ante alguien que se presenta con unos anteojos negros ocultando la realidad de un rostro que lo que hace es burlarse de los más desposeídos del país. Saludos para todos. Gracias por los likes. Compartan el video y fuerte abrazo para todos. Jesús Marcano a esta hora desde Notilatán al norte del sur.